Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta Hacker Talk. Vamos a empezar con esta premisa que nos habla acerca de un mundo sin hackers. Antes que nada, quiero dar las gracias a Woman Who Code por la paciencia y la organización del espacio. En parte también acá tenemos una comunidad y sabemos lo duro que es organizar charlas, ir cerrando con los speakers y todo para brindar un espacio donde compartir conocimientos y forjar una comunidad. Así que muchísimas gracias por este espacio, no solamente a mí, sino también a todas las mujeres y todos los que podamos ocupar este espacio para compartir nuestros conocimientos, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a compartirles un poco de mí. Antes de pensar, voy a hacer una pequeña review de quien les habla. Mi nombre es Antonella De Caro, mis pronombres son, bueno, ella, no hay problema, se pueden referir a mí de esa manera o como quieran, no hay ningún problema. Em, bueno, como muchos me conocen, soy la mamá de este preciosura que está acá, de Simón, y como verán, está llena de imágenes. Me encanta la parte visual y la idea de esta presentación justamente es que puedan ver, oír y se queden con esa imagen de impacto antes de estar leyendo las slides. En primer lugar, lo primero y más llamativo de todo, creo que es esta foto en la cual tengo 5 años y estoy en mi primer feria de ciencia. Esta foto es muy anecdótica porque justamente era una feria en la cual se hacía la comparación entre lo que eran las viejas tecnologías y las nuevas tecnologías, y esta computadora que ven acá en ese momento era la computadora de vanguardia, ¿no? Se comenzaba a hablar de la computadora, miren lo que es. Desde que tengo conocimiento, me encanta lo que es la ciencia, la tecnología, el progreso, sobre todo de cómo la tecnología evoluciona. Una de las fotos que siempre me inspiró o me pareció muy alentadora fue justamente esta conferencia donde están todos los premios Nobel, la de Solvay. Acá podrán ver mucho a Einstein, a Max, a Planck y sobre todo a Marie Curie, una de las precursoras en todo lo que es la radioactividad. La única mujer en esta conferencia que eran todos hombres, ¿no? Su primer premio Nobel. Otra parte de mí es que, bueno, como un poquito de mi tonada, no sé si se siente, soy de Argentina, soy del norte de Salta. Ahí pude estudiar, ahí estudié en un colegio de humanidades, estudié latín y griego, que me sirvió en la facultad para poner nombres raros a las incógnitas. Y luego vine a Córdoba, que es el centro de Argentina, para estudiar en la Universidad Nacional, Ingeniería Electrónica, donde tuve la posibilidad de, en cuarto año, casi finalizando la facultad, participar como intern en McAfee, que es una empresa de ciberseguridad, y uno de los proyectos que teníamos era forjar una comunidad de ciberseguridad que se denomina Córdoba Hacker Space. Formo parte también como consultor especialista de Córdoba Security Hub y me desempeño como DevOps, DevSecOps y todas las letras había ahí combinadas relacionadas a la automatización de procesos y el cloud. Bien, vamos a ver la agenda de hoy. Bueno, acá puse mi avatar, como verán, creo que está un poco desactualizado por el color de pelo, ya lo voy a actualizar. Este avatar lo van a ver en varias slides, me inspiré de otra charla de OSINT, de Emiliano Piscitelli. Em, y la idea justamente es que veamos dos tipos de temáticas. La primera vamos a hablar acerca de lo que son los datos, la protección de los datos, qué tipos de datos, los datos personales, datos sensibles. Y después vamos a hablar acerca del rol del hacker, la pregunta principal por la cual nos reúne hoy acá, que es un mundo sin hackers, tratar de responderla y poder llegar a una conclusión entre todos. Bien. Acá algo muy importante es que antes de poder adentrarnos en todo lo que es el mundo de la ciberseguridad, lo primero que tenemos que hablar acerca es de los datos. ¿Qué son los datos? Y acá les preparé un videíto, en realidad está inspirado en un video de los Simpsons,
A ver si me permite reproducir. Creo que sí. Díganme si están viendo. Bueno, no sé si escuchan la Listo. música o no. ¿Se escucha algo? No, no se escucha. ¿Nadie escucha? Bueno, igual es la música de los Simpson, digamos, pero estaría bueno que puedan escuchar. A ver si puedo. Creo que cuando dice share se puede poner para audio. Em, a ver, dame un segundo. Lo voy a desharear y esas castellanizaciones que tenemos. Eh, creo que las perdí. A ver, dame un segundo. Porque creo que hay una parte, no me deja sharear ahora, ¿no? Por las ¿No te dudas, deja? no. A ver. Mm, Yo para que escuchen un poco de la música de los Simpsons, quizás están en monotemático. Si no, sí, obvio, o sea, yo voy hablando en el video, no es solamente el video, el audio en realidad no hace mucha inferencia, pero era justamente para ver si podía. ¿Lo que- puedes intentar de nuevo, Antonella? Dale, ahí voy de nuevo. Share, ahora sí. Ah, ahí está. Ok, Ahora me deja compartir el audio. súper. ¿Estarían viendo el video o, o no? En este momento está pausado Bien, el perfecto. video. Sí. Ok, Sí, es así. va. Bueno, vamos a iniciar y me voy a venir para acá. Perfecto. Ok. Bueno, este es un video el cual preparé con, si está muy fuerte y no se escucha más la música que mi voz, díganme. Bueno, la idea justamente de este video es hablar acerca de los datos personales y definir justamente, le voy a retroceder un poquito, acerca de qué son los datos personales. Y los datos personales justamente son toda la información de una persona identificada que pueda llegar a serlo, o sea, datos que me permitan identificar a esa persona. Cuando hablamos de persona, no solamente nos referimos, en realidad solamente nos referimos a personas físicas, no a personas jurídicas, es decir, a compañías y empresas. Entonces, datos personales pueden ser nombre, apellido, puede ser las fotografías que nos toman, que nos sacamos, las fotos incluso de nuestro carnet de conducir, nuestro carnet de conducir también son nuestros datos personales, nuestro DNI, nuestra IP de nuestro ordenador o cualquier dispositivo digital en el cual nos conectemos, la IP de nuestros mails en la mayoría de los casos. Pero existen datos que por sí solos no son datos personales, simplemente son datos, como por ejemplo ser el número de teléfono. Ahora, ¿qué sucede cuando esos datos nosotros también, por ejemplo, el número de las patentes, em, el número de una patente de un auto, por ejemplo, también los identificadores de las páginas web? Pero ¿qué pasaría si esos datos nosotros los podemos unir con otros datos y esos datos permiten identificar a una persona? Como el caso de Homero, estás buscando justamente a una persona apellido, identificar y puede llegar con el número de teléfono. Eso pasa a ser un nombre o eso pasa a ser el nombre de la persona, identifico a la persona y eso pasa a ser un dato personal. Acá, por ejemplo, un ejemplo absurdo sería, entonces, si yo tengo la silueta y puedo incluir, digamos, la información de la silueta y puedo llegar a una persona, sería un dato personal. Eso sería llevar los datos personales, obviamente, al extremo. Acá tenemos a Skinner en la noche de siluetas. Ahora, lo importante de esto es, una categoría muy importante es los datos sensibles eh, relacionados a las personas. Está dentro de una categoría de los datos personales. ¿Cuáles son? Los que nos dan el origen racial, aquellos que también nos dan ideologías políticas, por ejemplo acá Homero diciendo no vote a codos. Tenemos también aquellos datos que nos dan las convicciones o creencias religiosas, tenemos el grupo de los magios celebrando en conjunto.
También tenemos aquellos datos, por ejemplo, las afiliaciones de salud, las obras social que tengamos, el sindicato al cual pertenezcamos, seamos nosotros, parientes, conocidos, personas cercanas, también habla de datos sensibles. Aquellos datos que también hablan de nuestra información genética que nos propicia justamente nuestro ADN. También tenemos los datos biométricos, como ser nuestra voz, el iris de nuestros ojos, también son datos sensibles. Los datos acerca de nuestra condición de salud, aquellos que expresen nuestra orientación sexual, también son datos personales. La pregunta es por qué es importante la protección de estos datos. Y la importancia de la protección de estos datos es que hoy en día hay una masividad y una hiperconectividad en el mundo donde hay un volumen de datos enormes y proteger nuestros datos es un derecho fundamental que tenemos todas las personas. Cuando nosotros hablamos de proteger estos datos, hay una serie de características o formas de cómo tratar y llevar a cabo estos datos en el momento nosotros que somos propietarios de esos datos, ¿no? Que nos permite identificarnos. Por ejemplo, una de las obligaciones es que quien recopila esos datos y usa esos datos debe hacerlo de forma clara. Nosotros debemos saber qué datos nos piden y para qué van a utilizar nuestros datos. Cualquier sea una institución, una empresa, una institución incluso pública, administración pública, nosotros debemos tener claro para qué y por qué datos y para qué van a usar nuestros datos. Fuera de eso es una violación a nuestros derechos a la protección de nuestros datos. Primero, el tratamiento de los datos debe ser lícito, leal y transparente, justamente de lo que estamos hablando. Se debe justamente ser claro al momento de recoger los datos y para qué se va a usar esos datos. Un ejemplo claro acá, que está muy bueno, es cuando justamente una empresa va a financiar esta escuela que está en quiebra, pero en realidad está usando los datos de los alumnos para poder crear Abongo, que es justamente un producto para que lideren el mercado y puedan venderlo y sea sumamente rentable. Es decir, los datos de esos niños son sumamente rentables, llegados en caricatura. Luego tenemos que los datos deben ser solo los necesarios y adecuados a la finalidad con la que serán tratados. Este es justamente lo que hablábamos. No fueron ni transparentes, ni leales, ni legales lo que hizo. Y esos datos, en el momento en el que deben ser recopilados, debemos tener en cuenta que forman parte de nuestros antecedentes, nuestro historial. Acá, por ejemplo, vemos a Skinner leyendo el historial de las mejores notas, las peores notas, antecedentes de salud de una alumna. Y también vamos a ver en las próximas imágenes de que esos datos deben tener un periodo de conservación y debe ser limitado. Y nosotros debemos tener acceso a esa información de cuánto tiempo van a preservar nuestros datos. Un ejemplo acá, por ejemplo, que están leyendo los archivos y antecedentes. A Lisa no le gusta una de las notas que le escribe uno de sus profesores. Inmediatamente lo quieren romper y es totalmente indestructible, totalmente guardable para toda la vida. Eso está mal. Cuando nos recogen nuestros datos, nos deben informar quién los recopila y cuál es la base legal o derecho que tenemos sobre nuestros datos. Nosotros podemos pedir acceder a nuestros datos y también saber con quién se comparten nuestros datos. Por ejemplo, en este caso, y estaba Homero pidiendo un seguro de salud, pero tenía en sus antecedentes, se compartían entre las prestadoras de servicios que había sufrido más de 5 infartos. La claridad con la cual también se debe mantener la seguridad y resguardar esos datos, estamos hablando que son datos sensibles. Y voy a recalcar y van a escucharme toda la charla hablar acerca que estos datos son nuestros antecedentes. En este momento estamos todos, como Homero, que queremos saltar por la ventana porque es mucha información. Lo intenté hacer un poco más ameno con los Simpsons. Ahora vamos a volver acá y vamos a hacer un resumen de lo que vimos, ¿sí? Entonces, acabamos de ver de qué son los datos, ¿sí? De manera ilustrativa con esta familia. Y vimos que los datos son desde nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestra huella dactilar, nuestro domicilio, nuestras fotos y que existen distintos tipos de categorías de datos. Vimos acá los datos sensibles, ¿no? Pero están los datos de identificación, los datos académicos, los patrimoniales, los laborales, los ideológicos, físicos, personales, y estamos hablando de una gran variedad, cantidad y diversidad de datos. Bien,
A mí esto me basé mucho en lo que es una charla de TEDx de Marta Peirano, que ella nos habla acerca de los datos y 4 errores que cometemos con los mismos. Primero, infravaloramos la cantidad de información que producimos cada día. Es impresionante. Si yo les dijera hoy en día cuántos dispositivos digitales tienen hoy a su alcance, yo ahora puedo contar 6 dispositivos inteligentes. Todos esos dispositivos están comunicados, enviando información minuto a minuto, no solamente de mi interacción, sino también todo el tiempo, preguntando a cualquier tipo de antena, che, ¿tenés un WhatsApp, alguna información, algún correo? ¿Qué información nueva tenés? Otro error que cometemos es despreciar el valor de esa información. Consideramos que, bueno, a ver, ¿quién soy yo? No soy el presidente de los Estados Unidos, o en este caso, alguien totalmente, sumamente importante, un CEO, para que mi información sea totalmente valiosa. Y eso es un grave, grave error. Igual que considerar que nuestro mayor problema es la NSA, que es una institución sumamente poderosa y alejada, que es verdad que tiene excelentes profesionales, importantes y grandes herramientas, tecnología y software, pero quiero decirles que para que ellos puedan espiarnos, sepan de nosotros, no necesitan nada de eso, porque todo está ahí, porque vivimos en una casita de cristal. Como yo les comentaba, nosotros tenemos dispositivos digitales que están todo el tiempo interaccionando. Y esos son mis dispositivos, sin contar toda la información que yo también interacciono con otras personas, ¿no? Entonces hay un flujo y hay todo un tráfico de información y de red alrededor de nuestros dispositivos. Vamos a poner un escenario en el cual nosotros tenemos una manifestación y ahí cada una de esas personas mínimo tiene un dispositivo celular, ¿no? Sin contar el reloj inteligente, auricular inteligente y todo lo inteligente que nos rodea y lo cual podemos llegar a tener. Entonces nos ponemos a pensar. Si, por ejemplo, a partir de un algoritmo de análisis de tráfico, tenemos control sobre esa red, sobre esas personas manifestando, nosotros podemos apagar los nodos y aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. Y en este mundo orwelliano es lo que sucedió justamente en Ucrania, en el cual el gobierno ucraniano le envió a las personas que estaban en la manifestación, querido usuario, a usted ha sido registrado como partícipe de una manifestación ilegal masiva. El gobierno de Ucrania justamente realizó un seguimiento de los ciudadanos a través de las redes móviles e incluso enviaba advertencia a quienes se acercaban a la manifestación. Incluso si vos usabas el celular cerca del área de disturbio, te consideraban parte de esa lista de la gente que había ido a esta manifestación. Esto, sin embargo, es un ejemplo. Pueden haber más ejemplos, y miles de ejemplos. Otro ejemplo es el caso de Turquía, en el cual se arrestaron usuarios que se manifestaron en desacuerdo en Twitter contra el régimen, ¿no? Entonces, tenemos esto por un lado, luego tenemos a Ucrania rastreando directamente la señal telefónica de los usuarios. Esto nos hace pensar que la tecnología en manos incorrectas puede ser un recurso de opresión. No quería dejar de lado este caso o este hecho en el cual es el movimiento Me Too, este movimiento mundial contra la violencia hacia las mujeres, em, que después de que un grupo de mujeres denunciaran casos de acoso sexual por parte de los profesores universitarios, la reacción de de las autoridades, perdón, chinas ante este movimiento fue bloquear de inmediato ese hashtag y todas las palabras claves relacionadas con el movimiento. ¿El temor cuál era justamente? No poder controlar un movimiento de gran escala, ¿no? Después tenemos, hace poquito, lo que fue justamente el terremoto en Turquía, donde la gente se ponía o hablaba con cierta disconformidad de cómo el gobierno de Turquía había llevado a cabo, cómo había tratado el hecho del estado del país bajo terremoto y esas personas se restringieron el uso de Twitter. Acá también podemos ver un mapa donde hay justamente países que han sufrido bloqueo en el pasado, países donde aparentemente no se ve ningún bloqueo y donde actualmente hay bloqueo de las redes sociales. ¿Siguen viendo la presentación o no? No, sí, Sí. Antonella, sin problema. Ah, porque mi pantalla se apagó.
Entonces, no sé qué están viendo, sinceramente, por eso. Pero, Eh, estamos viendo una imagen del libro de George Orwell de 1984. ajá, limpia, o sea, toda en grande, digamos. No, dice Jeremy Bentham y tiene un círculo y por ahí también vemos tu cursor. Ok, esto es sumamente exótico, pero bueno, está bien. Cualquier cosa me dicen, ¿no? Bien. Em, bueno, acá vamos a ver, que acá ven el ojo de Dios que todo lo ve, ¿no? El panóptico de Jeremy Bentham. Nosotros sabemos que no nos comportamos igual cuando nos vigilan, ¿no? Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar una población es que no sepan cuándo la están vigilando, es decir, cuándo la están vigilando y cuándo no. Y muchas veces esa vigilancia se traduce concretamente en alcanzar ese cierto grado de seguridad en cualquier parte del mundo. Los diferentes países están creando justamente una serie de leyes y normativas para mantener esa vigilancia y un control más rotundo sobre el individuo. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo? Justamente se intenta mantener esa vigilancia conociendo a las personas cada dato, su situación personal, qué movimientos realiza día a día, sus orientaciones, sus gustos, las actividades que realiza. Justamente estas leyes, perdónme, un segundo, denme un segundo, está ladrando. Perdónenme. No sé si me ven, No te ¿sí? preocupes, no, ahorita no te estamos viendo. No me ven. A ver, No. ahora, ahí está. Perdónenme, Sí, quería no te comer. preocupes. Tengo las cuestiones de volver a la presencialidad. Sí. Bien, bueno, bien, como les comentaba, rastrear cada uno de sus movimientos, saber sus preferencias y están dispuestos a actuar justamente con la intención de conocerlo todo de todos y por lo tanto conseguir esa mayor seguridad. Justamente esto es lo que evidencia esta sociedad esta sociedad de George Orwell, que muchos, si se preguntarán, esto es justamente lo que inspira, muchos conocerán La Casa de Gran Hermano, está basada justamente en esto, en personas bajo vigilancia que no saben cuándo las vigilan y cuándo no. Esto se basa en el control de los datos de los individuos, ¿no? Y algo que quiero mencionar y que me parece muy importante es un proyecto que se llama The Orwell Project Tracking Transients, que es de Hassan Elahi, que es un artista que tiene orígenes hindú y vive en Estados Unidos, el cual fue perseguido, acosado digitalmente por el FBI tras ser asociado erróneamente a los atentados del 9/11. Y esto lo vamos a ver a continuación. Este proyecto, justamente, acá pueden ver, traqueaban todo, absolutamente todo, donde comía, del baño, donde se movía, él justamente arma toda esta galería, todo este arte, justamente en protesta, ¿no? Porque esto se vio a que una pista errónea enviada a las autoridades hizo justamente que Hassan Elahi se sometiera a esta investigación intensiva por parte del FBI y pasar luego meses de interrogatorios, finalmente fuera absuelto de toda sospecha. Pero pasó toda esta angustiosa experiencia y él justamente hace este proyecto de arte que está abierto a todo el público, donde muestra casi todos los aspectos de su vida, ¿no? Este proyecto justamente cuestiona las consecuencias de vivir bajo vigilancia constante y genera continuamente base de datos de imágenes que rastrean la vida del artista, ¿no? Desde lo que come, desde lo que hace, desde cómo se mueve, desde las transacciones bancarias, desde los registros de transporte que ha tomado, donde también han intervenido varias agencias gubernamentales y de inteligencia que se confirmó también su asistencia para poder realizar este proyecto. Y acá pareciera
con todo este tipo de información, nosotros no nos, como bien les comentaba, tenemos muchos dispositivos digitales, ¿no? Un montón de dispositivos digitales que todo el tiempo están enviando información, ¿no? Hace rato hablábamos de los celulares, de cómo el gobierno utilizaba eso para comunicarse con con la gente que estaba protestando. Pero no estamos hablando también de, por ejemplo, las computadoras, las cámaras de los aeropuertos y los trenes, las cámaras, por ejemplo, también hoy en día hasta los Uber tienen cámara también por seguridad. No estamos hablando de los radares de las carreteras que registran si pasamos o no pasamos la velocidad correcta. De lo que tenemos en las carteras, ¿cuántos chips de identificación tenemos de personal? DNI, pasaporte, carnet de conducir, abono de transporte, tarjeta de crédito, de débito, tarjetas de puntos del supermercado. Hasta hace una década, o menos una década, no estoy hablando tampoco de la época de la era del vapor, estoy hablando hace 10 años atrás, la mayor base de datos no la tenía la NSA, no la tenía un centro de inteligencia sumamente especializado en ciberseguridad, la tenía Walmart o, vamos a decir, cualquier supermercado. Porque cuando a vos te daban una tarjeta de puntos en el supermercado, vos lo que hacías era poner tu nombre, poner a qué trabajabas, dónde vivías, con eso también en la tarjeta de puntos y también se identificaba cuánto gastaba, todo con la esperanza de que si gastamos mucha, mucha plata, si vamos muchas veces al súper, si compramos, nos podemos ganar, no sé, un tupper, un termo, a cambio de todos nuestros datos, ¿no? Y esto no es distinto de lo que nosotros hacemos hoy en día con Internet. ¿Cuántas veces nos bajamos aplicaciones? Yo puedo apostar que por lo menos mínimo usamos 2 aplicaciones en el día, mínimo. Y puedo decir que puede ser WhatsApp, Instagram, sin hablar el resto de todas las redes sociales y aplicaciones de edición, de compartir, de lo que nos imaginemos, ¿no? Y ofrecemos todo el tiempo nuestros datos. Y cuando nos bajamos una aplicación, lo primero que nos dicen, bueno, nos piden un montón de cosas raras, permiso, y nosotros aceptar, porque yo quiero que se instale la aplicación. O sea, yo quiero jugar a los jueguitos, quiero cumplir el objetivo el por cual yo me bajé la aplicación, ¿no? Y nosotros como usuarios decimos, bueno, por algo lo querrán, ellos sabrán por qué quieren esto, yo quiero llegar a jugar. Pero en realidad nuestra información es puro oro. ¿Por qué nosotros nos conectamos o bajamos Angry Birds? Y lo primero que nos piden es acceder a nuestro GPS. Y esto es justamente lo que hablaba del concepto de que no somos nadie, ¿no? Damos nuestros datos en cualquier plataforma, en cualquier aplicación, y no somos conscientes de que nuestros datos son antecedentes. ¿Sabían ustedes que las autoridades federales han llegado a un acuerdo con las compañías aéreas, las que van justamente a proporcionar información de cualquier persona, justamente usuario de esa compañía, sin previo consentimiento, para poder justamente controlar los datos de esas personas o de los ciudadanos que ingresan al país? Entonces, previamente a que nosotros realicemos el viaje, las autoridades aduaneras ya saben, por ejemplo, cualquier información personal que nos pueda identificar, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de pasaporte, ¿no? Entonces tenemos este concepto de que no somos nadie, que no somos importantes, pero detrás de todo esto nos están, a ver, vigilando, ¿no? Voy a poner así, suena, hay gente que le dice nuestros vigilantes también. Y no solamente se trata de personas, se trata de algoritmos, de sistemas, ¿no? Y nuestro perfil es automático y existe. No importa si yo lo uso más, lo uso menos, ese perfil existe y existe esa identidad digital. Y todo lo que hacemos en Internet genera parte de nuestro historial y eso es nuestros antecedentes. Entonces así podés acabar atascado en uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal, o en un país donde sacar la foto a una farmacia de producción masiva del otro lado de la carretera es terrorismo. Tenés los Zetas, por ejemplo, en México, que tienen acceso a lo que es la información. Perdón, no sé qué pasó con mi pantalla. ¿Están viendo? Te estamos viendo a ti, Antonella, pero ahora sí no estamos viendo tu pantalla. Ah, bien. Sí,
¿Se apagó Permítanme un otra vez? segundo. Ujú. Sí, no sé qué es lo que sucede. Ah, no me deja sharear. A ver, permíteme. Te debería de dejar, dice que todos los participantes Ahora sí deberían. me deja sharear. Ok, A súper, ver, ahí está. súper. Excelente. Perdón. No, no te preocupes. Ahí está. Creo que estoy compartiendo. Sí, está en medio de la pantalla esto. Sí, sí, A está ver. bien. Estamos donde nos quedamos. No, sí, no, decía que está en medio de la pantalla la gente. A ver. ¿Ahí me ven? Sí, ¿no? Sí, Bien. sí te vemos. Excelente. Bueno, continuamos. Bien, entonces nuestro perfil existe. Está justamente comentando casos, como el caso de los Zetas que tienen acceso a la información telefónica, entonces pueden saber quiénes llaman a la policía, denuncias o algo relacionado con la actividad de ellos y obviamente toman acciones respecto a eso. Uno de los casos más elocuentes o directos respecto a lo que habla acerca de nuestros datos es en Holanda, ¿no? En Holanda se quiso hacer un censo incluyendo lo que es la parte religiosa, para ver cómo distribuir justamente el dinero entre las comunidades católicas, protestantes, judías y poder repartir justamente el dinero a cada culto. Pero ellos no sabían que iba a venir justamente lo que fue los nazis y cuando llegaron los nazis tenían ya los deberes hechos. Debido a esto, menos del 10% de los judíos holandeses sobrevivieron. Esto quiere decir que si esta base de datos no hubiese existido, seguramente la cifra hubiese sido muy distinta. Bien, bueno, hasta acá venimos hablando de nuestros antecedentes, de los datos personales, los datos sensibles, de cómo esos datos en una base de datos errónea puede justamente generar una persecución digital, puede cómo nos traquean nuestros datos, cómo esos datos generan valor y cómo esos datos en un futuro que nosotros no podemos prever pueden generar nuestros antecedentes. Entonces, necesario hablar de nuestra identidad digital, ¿no? Nuestra identidad digital no solo la hacemos nosotros, sino nuestros amigos también. Son responsables de lo que nosotros somos en Internet. Todo lo que hacemos queda registrado, ¿no? Pero para decidir hoy es necesario pensar qué va a pasar con esa información dentro de 40 años, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá, y los invito a usar, capaz muchos ya lo saben o lo usan, este es el Google Timeline. Vos accedes con tu cuenta y podés ver, acá me traqueó el camino, acá se puede ver de cuando yo estaba en un auto, pasé a tomar un colectivo, cuando estuve en el centro, cuánto tiempo estuve en el colectivo, en el autobús, luego cuando llegué a McAfee, en ese momento trabajaba en McAfee, cuánto tiempo estuve en McAfee. Y es más, me puede brindar muchísimo más detalles acerca de qué medio de transporte usé, cuánto duré, dónde estaba, qué edificios estuve, ¿no? Entonces, todo eso está siendo traqueado, ¿no? Queda registrado. Y esos datos no se borran. Y además, hay que pensar que uno a su buscador, ¿no? A Google, busca todo, ¿no? Y le confía muchas cosas más que incluso a sus mejores amigos, ¿no? Y esta información la puede ver no solamente, bueno, nosotros que tenemos acceso a la información que buscamos, la puede ver toda la gente que trabaja en Google, todo el gobierno americano y todos los que pueden comprar la información a ellos, ¿no? Porque esto tiene valor. Nuestra información es totalmente rentable. Cuando hablamos de rentabilidad, no puedo dejar de hablar de data mining, ¿no? Que está justamente orientado a buscar ese valor de todo ese tamaño de información gigante. Justamente hablamos de cuántas aplicaciones nosotros podemos llegar a interactuar, ¿no? Y generar un volumen impresionante de datos en Facebook, en Instagram, WhatsApp, Twitter
y millones de plataformas donde compartimos, ¿no? Compartimos qué hacemos, cómo estamos, qué comemos, dónde vamos, dónde asistimos, marchas, protestas, ideologías, orientaciones, pareja, lo que fuese. Y todos estos datos, justamente el data mining, lo que busca es generar, ver qué información o qué valor puede sacar de todos estos datos que nosotros compartimos. Y acá puse justamente House of Cards, no la puse porque para recomendar la serie, más allá de que sea recomendable o no, sino la puse justamente porque esta es una producción propia de Netflix, pero la misma se hizo de la visualización del contenido que más le gustaba a los suscriptores de la plataforma. Entonces, hicieron uso de la información recopilada de más de 33 millones de usuarios de la plataforma que tenía en ese momento. Entonces, Netflix dijo, bueno, hay un público para este proyecto y este proyecto le permitió a Netflix recaudar más de 100 millones de dólares. Como para preguntarnos, ¿son rentables nuestros datos? Y yo les puedo decir que sí, el valor de los datos para una empresa es clave. Y hoy en día, hablando de nuestra identidad digital es mucho más completa que nuestra identidad real, ¿no? Física, personal. Si yo con ustedes tuviera una call, una llamada de 5 minutos con cada uno de ustedes en unos break rooms y pudiéramos hablar 5 minutos, no te me dirían su nombre, de dónde son team frío, team verano, qué hacen, y se nos acabaría la llamada. Y sabría 4 o 5 datos ustedes. Yo investigando en sus perfiles, que pueden, de todas las plataformas en las cuales interactúan, puedo saber muchísimos más datos de manera más completa en el mismo tiempo, solamente scrolleando su perfil en las diferentes plataformas. Y esto es justamente lo que utilizan las plataformas, ¿no? Sirven para targetear. Targetear significa como apuntar, ¿no? Apuntar hacia un objetivo. Y es lo que hacen, por ejemplo, con las publicidades. Con una publicidad elegida, ¿no? Machan palabras claves para darte contenidos específicos. Entonces, las plataformas justamente lo que venden es esto, ¿no? Yo te garantizo que 10 personas que vean tus publicidades, 5 van a hacer clic en tu publicidad. Entonces, nosotros al producto lo hacemos nosotros. Nosotros somos el producto. Y ese es el costo de nuestra interacción, ¿no? Muchas veces escucho, por ejemplo, nos escuchan en el celular, no sé, hablo de no sé, Red Bull y al toque me salen 5 publicidades de Red Bull, em, y como esa forma de espionaje, ¿no? Y yo les puedo decir que con la cantidad de información que nosotros brindamos a los sistemas, ellos pueden predecir nuestro comportamiento. Es más, Facebook utiliza un modelo que puede predecir con una gran precisión gente que todavía no conocemos, pero que estadísticamente tenemos altas probabilidades de hacerlo, de acuerdo a nuestro vínculo, de acuerdo a nuestra ubicación y a todos los datos que le vamos brindando, ¿no? Una frase, y porque quiero referirme principalmente a esto, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué pone foto de búnkers, no? Y una frase que siempre es muy ribombante, pero muy real, es que Internet no olvida, ¿no? Si bien hace poco se instauró una ley que era el derecho al olvido de los prestadores servidores que borren justamente tu perfil y lo borren completamente, eh, hubieron bastantes solicitudes respecto a eso, a gente que quería que borren su perfil de manera digital, las plataformas, sea Facebook, Instagram, lo que fuere. Yo les quiero mostrar justamente cómo protegen todos esos datos, cómo protegen ese perfil. Esto que ven acá son fondos de entradas a Mac bunkers de backups, que son justamente bunkers hasta con bombas nucleares. Están más protegidos que el presidente de los Estados Unidos. Imagínense el valor de la información, ¿no? Acá podemos ver cómo esta es la entrada de Iron Mountain, donde justamente nos habla acerca
de cómo el servicio que ofrecen de la protección de datos, ¿no? Según la web de la página, nos habla que ellos preservan los secretos de las instituciones financieras, compañías sanitarias, empresas de tecnología e incluso gobiernos. O sea, son bases de datos totalmente protegidas contra todo. Bien. Y acá ustedes me dirán, bien, nosotros hablamos de los datos, los tipos de datos, y lo que pueden llegar a ser nuestros tipos de datos si caen en lugares, momentos incorrectos y que pueden ser también un vehículo o un motivo por el cual podamos sufrir una persecución digital o también podamos ser censurados digitalmente. Pero ¿en qué momento vamos con la premisa principal, que es un mundo sin hackers? Y es que yo no puedo dejar de hablar de los datos si nosotros, cuando hablamos de ciberseguridad, lo que más hablamos es la protección de la información, ¿no? La protección de esos datos. Y justamente vuelvo al concepto inicial donde nosotros hablamos de este mundo hiperconectados, ¿no? No toleramos nada, ningún tipo de latencia. Es más, si tenemos algún tipo de aplicación de pedido de comida, de lo que fuese, si pudiera traerla un dron a nuestra casa y tardara un segundo, optaríamos por eso antes que venga la persona en bici, en motos, lo que sea. O sea, nuestra capacidad de espera, nuestra forma de que todo sea instantáneo ya, nuestro confort, digamos, en cierta forma, y ese aumento de performance de vida, ha hecho que nosotros queramos todo ya, todo en este momento. Y ese volumen de datos viaja por todo el mundo en todo momento. Acá lo que ven de fondo es, este mapa es de Kaspersky, que es un antivirus ruso. Acá se puede ver un diagrama pintoresco de los ataques, de cómo ingresan y salen de los diferentes tipos de países. Obviamente el flujo mayor lo tiene Estados Unidos, Rusia y China. Y lo ven cómo se van atacando y los diferentes tipos de ataques ingresan a la página. Es realmente muy entretenido verlo, ¿no? ¿Y cómo se vincula todo esto con los datos? Justamente la amenaza de la seguridad de nuestros datos crece a medida que nosotros desarrollamos todas estas tecnologías, ¿no? Y por eso necesitamos que haya un continuo avance sobre la protección de nuestros datos, porque estos datos están expuestos, están totalmente siendo compartidos y pueden ser vulnerados por agentes maliciosos, ¿no? Entonces, necesario entender que cualquier cosa que hacemos en el mundo digital puede tener una identidad y entidad en el mundo real, ¿no? Hoy en día, el World Economic Forum pone como uno de los mayores riesgos los ataques de ciberseguridad a las empresas, a los estados, los ransomware, en los cuales se criptan y se roban las bases de datos y piden una locura en bitcoins que les sean depositadas para devolver justamente estas bases si no van a ser vendidas a las dark web, ¿no? También implica conocer un poco de nuestros derechos, ¿no? Cada país tiene su propia legislación de lo que es protección de datos. Yo en este caso puse el de Argentina, en el cual nosotros tenemos una aplicación que se llama Mi Argentina, o ingresás y podés ver información acerca de lo que es la protección de datos, que puede llamar, cuántas veces recibimos llamadas de millones y millones de consultoras telefónicas que nos llaman y nos preguntan si queremos cambiar de, no sé, de Claro a Movistar, a Personal o a otra línea telefónica que existe en cada país. Y todas esas bases de datos que se comparten, nosotros podemos pedir tranquilamente que no nos llamen, que nos saquen de esa base de datos, que no queremos que lo compartan, que no queremos estar en esa base y es nuestro derecho. Pero para eso también tenemos que conocer los derechos que regulan. Ahí viene nuestra tarea de conocer los derechos que regulan nuestra propia protección de datos en todo este sistema. Y ustedes me dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Tampoco vamos a estar como Bart envueltos todos en aluminio, con una capelina de aluminio, nos vamos a ir al monte y vamos a estar lejos de internet, lejos de todo, porque totalmente inseguro todo. No, no es así. Es el mundo digital en el que vivimos, es el mundo en el que estamos viviendo y son las leyes del juego. Pero justamente el objetivo de hoy justamente es poder
ver la importancia de proteger esos datos, ¿no? Que no sean utilizados de una finalidad distinta, que afecten justamente derechos y libertades. Cuidar de esos datos contribuye a minimizar los riesgos de acciones en contra de la información personal, que cualquiera persona, entidad, institución, lo que fuere, puede lesionar justamente esos derechos y libertades fundamentales. Es importante plantearse que el problema no son solamente las compañías ambiciosas por nuestros datos, ni la NSA, ni estos hackers. El problema es justamente la existencia misma de esa información que nos hace vulnerables, de formas que ni nosotros mismos podemos predecir o anticipar al día de hoy. Y es importante tomar conciencia de esto. Y la era del mundo digital que estamos viviendo, ¿no? Es importante pensar, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué datos? ¿Por qué me pide estos datos? ¿Para qué los quiere? ¿En cuánto tiempo? ¿Yo puedo acceder a estos datos? ¿Puedo ver los datos que me están pidiendo? ¿Cómo traquean estos datos? ¿Qué significa? ¿No? Hay una frase de Gerardo Richarter, que es también un hacker argentino, que habla que dice, nosotros nos sentimos libres cuando controlamos la información y no cuando nosotros nos sentimos controlados por esa información. Y acá viene nuestra famosa premisa, ¿no? Del papel de los hackers en este mundo de datos. Y decíamos, ¿se imaginan un mundo sin hackers? Esto es una remake de Los Simpson, como verán, me encantan Los Simpson. Es una remake de Los Simpson en la cual piensa un mundo sin abogados y todos felices. Bueno, yo le digo, acá un mundo sin hackers, ¿no? Pero les quiero decir algo. La premisa con la que vinieron es totalmente incorrecta. No es un mundo sin hackers, es un mundo sin ciberdelincuentes. Y así sí sería ese mundo sin ciberdelincuentes, considerando que todo lo demás fuese ideal. Pero un mundo sin hackers sería totalmente aburrido. Está bien que hacker vende más, suena mejor o no, es más amarillista. Es mucho mejor leer las noticias donde dice hacker han atacado una central nuclear, han desviado un misil, han hecho ransom a una base de datos de un banco norteamericano. Es mil veces mejor, ¿no? Pero no es lo correcto. Y yo les vengo a decir por qué. Y acá les quiero mostrar por qué está mal ese concepto y por qué la premisa con la que venimos hoy es la errada. Porque nosotros definimos como hacker justamente a esa persona que pudo dar una vuelta de página, que hizo una reversión de lo que los apasiona. Y acá puse unos ejemplos que son muy conocidos. En primer lugar, puse a René Favaloro, que es un médico argentino que realizó el primer bypass del corazón en el mundo. Justamente es pionero en la revascularización del corazón, usada para el tratamiento de obstrucciones en su irrigación y arterias coronarias, generalmente por ateromas. Y si se fijan, él lo que hizo fue hackear el corazón y gracias a eso salva miles y miles de vidas. Acá tenemos a Kevin Mitnick, para muchos que si no lo conocen y otros lo conocen, es muy conocido, de hecho él mismo se nombra como el hacker más famoso del mundo, ¿no? Acá pongo como un titular de una noticia el caos que desató en McDonald's. Justamente él logra a sus 16 años interferir en un automac, en la caja de la radio que se comunica con los autos para hacer los pedidos, logra interferir, obviamente em, genera un desastre porque hace cualquier pedido, le habla cualquier cosa a los clientes, pide 100 hamburguesas, se burla de la policía, un desastre. Él sí, al principio era un cracker o un ciberdelincuente, como se le suele decir. Después se volvió un hacker o también se lo conoce como hacker de sombrero blanco. Al día de hoy es conferencista, tiene su fundación y también es dueño de una empresa que es Kevin Mitnick Consulting, que es de ciberseguridad, brinda asesoría y realiza pruebas de todo lo que es pentesting, dedicado a todos sistemas delicados, incluso al gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
Da conferencias, entrenamientos a empresas sobre los riesgos de la ingeniería social, su principal fuerte y su principal forma de ataque que tenía Kevin Mitnick, ¿no? Y incluso dada su capacidad en el mundo de la ciberseguridad, por todo lo que hizo, un niño de 6 años empezaba ya a hackear, escribió un montón de libros, pueden buscarlos, son sumamente interesantes. Habla acerca justamente de cómo se inició en este mundo, de todos los casos que hizo. Este que puse McDonald's es uno, pero tiene miles, el FBI lo buscó durante años, es bastante interesante. Considerado una de las personas más valiosas en el mundo de la ciberseguridad. Acá tenemos a Alan Turing, y me dirán, puse el que vio la película Código Enigma sabrá un poco de lo que estoy hablando, justamente gracias a él que pudo hackear, el sistema pudo descifrar cuál era justamente el mensaje del eje, que era el contrincante de los aliados, pudieron ganar y llevar la guerra a favor de los aliados, ¿no? Es el precursor de lo que es el machine learning y también todo lo que es la gran capacidad de cómputo. Después, me parecía que no podía no hablar de Anonymous. Em, Anonymous es, es un tema, diríamos, ¿no? En este sentido, es una legión, pero esto se llama hack activismo. Es una legión de hackers, pero tiene como finalidad cuestiones sociales, ¿no? Siempre que por lo menos en lo que se lo ha visto actuar o las que yo he tenido acceso para ver que ha actuado, siempre ha sido en contra de hackear el sistema, ¿no? El status quo para exhibir organizaciones, cosas que han estado en contra de la gente. ¿No? Han obrado en contra de la gente o de los más vulnerables, ¿no? Este es un hack activismo, es una legión, es totalmente, justamente anónima. Entonces, bien, yo le mostré un montón de hackers, pero no les conté acerca justamente de el papel de los hackers en este mundo. Y yo les puedo decir que es primordial, ¿no? Si bien, como dije, ustedes vinieron con la premisa de que hablamos de actores maliciosos, destinados justamente a robar todo ese flujo de información y a causar daño, en realidad ese es el ciberdelincuente. El hacker es alguien curioso, le gusta la tecnología, la revisa constantemente para encontrar vulnerabilidades relacionadas a la seguridad y poder contribuir justamente a mejorar estas fallas, a fortalecer la protección de nuestros datos. Es un ojo crítico, sano, necesario para revisar si las cosas se hicieron bien. Y en el caso que no, avisarlas de maneras pertinentes a quienes correspondan, ¿no? En muchas empresas el hacking, y es más la palabra hackers, porque no la distinguen con ciberdelincuentes, están mal visto, ¿no? Y siempre hay una dicotomía entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Para el hacker, ¿no? Siempre uno dice hacker es totalmente ilegal, preso, un montón de cosas, lo asocia negativamente. Y esa lucha que enfrentan los dos, en realidad, cuando tenemos una empresa con una vulnerabilidad y alguien que reporte esa vulnerabilidad y se encuentra en esta dicotomía legal, cuando ambos tienen el mismo interés, ¿no? Asegurar los datos y hacerlo que funcione correctamente y como tenga que funcionar, ¿no? Entonces, muchas veces también de lo que se habla, de que haya una legislación que acompañe y sobre todo, lo más importante, generar una cultura de seguridad de la información, ¿no? Donde estos hackers sean actores importantes para garantizar las mismas. Las empresas deberían darle prioridad a las notificaciones de los hackers en lugar de desestimarlas por proteger la confiabilidad del producto, su marca, su imagen. Muchas veces yo les puedo decir en la cuarentena cuántas wallets han nacido. Millones, millones de wallets, montón de billeteras. ¿Cuántas empresas se han digitalizado? Un montón. Y muchas veces, por ese afán de conseguir clientes, de no quedarse atrás, no implica que se hagan las cosas prolijas. E incluso muchas veces los usuarios, las empresas que se digitalizan, usan servicios en ese afán de también, ¿no? Del time to market, de ganar en el mercado, pero no implica que lo que estén usando sea seguro, sea correcto. Cómo está hecho, seguro sobre todo, correcto en la forma en la cual esté construido, ¿no? Entonces, en este contexto, el hacker es una necesidad, es controlar un poco que las cosas se hagan bien. Nosotros
A mí, por mi parte, me apasiona la ciberseguridad, estudio constantes en la ciberseguridad, hay unos que ya en sí se pronuncian hackers. Consideramos la seguridad como un estándar de calidad y justamente lo que pregonamos, lo que buscamos, es eso, ¿no? Poder verla como tal, como necesaria. De lo contrario, es tapar el sol con un dedo o con la mano, porque que no se haga nada al respecto no implica que no suceda. Hoy en día estábamos viendo, o sea, hoy mismo le mostré, se me capa de Kaspersky, de cómo se atacaban minuto a minuto, segundo a segundo, hay ataques todo el tiempo. Que no salgan en la tele, que no se visualicen de tal manera o que no sea tan rimbombante como para que salga en la tele a una institución sumamente conocida, lo que fuere, no implica que no sucedan, ¿no? Un compañero suele decir una frase que a mí me gusta y es más, se las voy a leer textualmente. Dice, nosotros somos hackers que buscamos entender y mejorar la tecnología y que las personas se sientan más seguras usándolas. Es más, en las empresas mismas hay grupos de gente que se encargan justamente de analizar esa seguridad, ¿no? De poder ver qué tan bien construida está, que sea funcional, que funcione y que sea seguro. Porque las personas ponen sus datos. Hoy en día utilizamos las plataformas digitales para comunicarnos, para comprar, para transferir nuestros ahorros, para comunicarnos con personas, o sea, para todo, para compartir imágenes, para todo, para educarnos, para aprender. Hoy están aquí, pues están usando una plataforma digital. Entonces, es necesario entender el poder que nos da y la responsabilidad que nos implica, ¿no? Y entender que todos esos datos afectan a una persona y detrás de toda una persona que cuando sufre algún tipo de ataque por un ciberdelincuente, detrás de eso hay una persona. ¿Cuántas veces escuchamos gente que incluso llevándolo a casos reales, ¿no? Gente mayor que lo llaman y les hacen estafas telefónicas enviándolo incluso a un cajero, gente grande que transfiere todo el sueldo de su pensión, que sea a cuentas que no existen, gente que cobra en los negocios con QR y de repente le muestran el QR que pagó, todo funcionó perfecto. Después nunca llegó la transacción, la cuenta es inválida. Gente que compra hace poco, tuve vacaciones y me contaban gente que compraba entradas, o sea, no me sorprende, gente que compraba entradas en una página que cuando entró puso la tarjeta, puso todo, por Mercado Pago, eh, tenía varias plataformas, o sea, era bastante creíble y en un momento la página cuando volvieron a entrar desapareció y volvió a aparecer y las entradas nunca llegaron y llegaban los mails, copiaban firmas. ¿No? Y por ahí esa persona, para ir a ver ese concierto, había pedido un crédito, ¿no? Entonces, mucho de lo que hoy en día está pasando es como decimos nosotros, la seguridad tiene que ser un estándar de calidad y negarlo es justamente, reitero, tapar el sol con la mano. Bueno, acá les quiero contar justamente un poco e imitarlos también, así como está Women Who Code. Nosotros somos una comunidad, yo soy parte desde el momento de su fundación hasta el día de hoy de Hackerspace. Es un espacio de formación, si bien es de Córdoba, de región de Argentina, está abierto para el mundo. Hay charlas, hay conferencias, hay de todo. Buscamos que participe, buscamos que la gente se interiorice, justamente un espacio de formación para la ciberseguridad y con un espíritu crítico al respecto. Somos hackers, una- pero justamente ese código de ética de que no se admite actividades delictivas ni relacionadas con todo lo que sea ciberdelincuencia. Acá pueden ver un poco de actividades como CTF que hemos llevado, de gente que en su momento no sabía cómo acercarse al mundo de la ciberseguridad, pero al día de hoy, o gracias a los CTF, el Capture the Flag, o a eventos que hemos realizado, saben cómo acercarse o cómo por lo menos empezar, ¿no? Es relacionar quienes empiezan con especialistas del mundo de la ciberseguridad y poder generar ese networking para crecer, para afianzar, ¿no? Y como siempre, bueno, buscamos fomentar, ¿no? Estas prácticas de las buenas prácticas en la ciberseguridad
reivindicar la figura del hacker como el actor clave al momento de subir los estándares de calidad y obviamente crecer en el campo de la seguridad informática, ¿no? Que desarrolle, que continúe su camino hacia la excelencia. Todo esto está organizado de manera horizontal y obviamente pregonamos el software libre. Acá un poquito de los eventos que hemos realizado, gente que nos ha apoyado de todo tipo, o sea, desde cloud, desde pentesting, desde herramientas, referentes de la industria, que realmente fue muy increíble contar con esa gente, sobre todo en la cuarentena, que nos ayudaron. Estas actividades se realizaban presenciales y pasaron a ser digitales y la comunidad es muy generosa. Todo el mundo le gusta compartir sus conocimientos, dar espacio también a compartir, ¿no? Sin, em, y acá, bueno, podría hablar un poco del síndrome del impostor, por eso quedará para otra charla, pero es importante que utilicen estos espacios, que puedan compartirlos, que lleguen a alguien, porque eso puede ayudar justamente a sembrar ese interés, esa llegada. En este caso, de mi lado, poder inculcarles la ciberseguridad, poder, aunque sea la curiosidad por este campo. Me parece, ahí está. Me parece, justo no se quedó sin materia. Bien, me escuchan perfectamente, ¿no? Sí, sí, te escuchamos muy bien, Antonella. Bien. Por último, bueno, les dejo un bonus track. Acá les dejo un par de podcasts que escucho. Están en Spotify, hay varias series o, sí, series para ver. Mr. Robot, ni hablar, Secure Podcast. La verdad que se tocan un montón de temas, historias, estafadores, hackers y algo más increíble, donde se habla tanto de la ciberdelincuencia como de los hackers. Y algo que siempre, sobre todo la gente que está hace un tiempo haciendo ciberseguridad y cómo evoluciona, ahora también se hace ciberseguridad, por ejemplo, en el cloud, todo va evolucionando, ¿no? Con las premisas que bien les contaba de cómo se automatizan los procesos, el cloud y todo lo que conlleva. Mucha gente también habla de que si nosotros comparamos la evolución de la información en los últimos 8 años, o sea, nada de tiempo, hay muchas charlas en las cuales uno ya puede hablar de, como lo que estoy hablando, de hackers, de ciberdelincuentes, de ciberbullying, de sexting, de grooming. Cuando antes lo teníamos que explicar, ahora ya estamos pensando en soluciones para esas problemáticas que hoy sabemos que existen. Y eso es importante, y esa visualización también la da la tecnología. Específicas para esto. Acá otro bonus track, les dejo este videito. ¿Pueden escuchar el audio? Sí, ¿no? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí voy a probar. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Bueno, les voy a dejar este videito. Básicamente es contarles, este es también un hacker argentino en un programa de tele donde le está mostrando, este es Florencia Peña, bueno, ahí no se ve, yo lo tengo un poco más adelantado me parece. Este es el hacker argentino, le está mostrando a Florencia Peña acerca de qué es lo que pasaría, cómo alguien con pequeñas herramientas, teniendo el poder y el uso de la tecnología, puede llegar a acceder a información personal de alguien y ahí hacer lo que quiera, ¿no? Puede ser totalmente extorsivo, venderlo, tantas páginas, tantas cosas que podemos saber incluso por noticias o por allegados, lamentablemente. Acá vamos a ver cuál es su reacción. Específicas para esto que se pueden recuperar, ¿sí? O sea, depende muchísimo del nivel de conocimiento y la herramienta que utilice el delincuente. Yo con esta herramienta, por ejemplo, no lo podría hacer, pero con otra un poquitito más avanzada lo podría hacer sin ningún tipo de problema. ¿Entonces la papelera de reciclaje? Después de borrada la papelera de reciclaje. También lo recuperas. Está en alguna parte de la máquina. No importa. Después de formatear el disco, no importa, lo recuperás igual. Después de formatear 10 veces el disco, lo recuperás igual, ¿sí? Estamos en problemas. ¿Qué pasa? Yo quiero preguntar esto. ¿Qué pasa? ¿Se puede rastrear? Porque, digamos, lo que tengo entendido es que vos, después, cuando vos obtenés ese, por ejemplo, en nuestro caso un video, ¿no? Un video que pertenece a nuestra intimidad. Vos lo querés subir a internet. Vos lo podés hacer mediante un usuario falso. Sí.
O Me sea, creo, no en vez de necesitas... llamarme, por ejemplo, yo tengo un usuario falso que lo estoy mostrando acá en pantalla que se llama Agosto Catedral. Sí, por el viejo chiste de Julio Iglesia. y desde- Agosto Catedral. Vamos a explicar a la gente con quién estamos hablando, para los que se Sí. están sumando en este momento, porque la pregunta de la papelera de reciclaje es la pregunta, la que No, que te terminó de juro que pegarme knockout. ustedes me creen que yo les digo que me bajó la presión y es verdad, ¿eh? Tomate un vasito de agua. No, de verdad. ¿Cómo? ¿Me Mira. pueden traer un poco de algo con azúcar? Algo con azúcar, Ale, por favor. Bueno, tranquilidad. No, de verdad. Tranquila, ahora te vamos a ir por el paso a ver cómo se puede llegar a evitar esto. Yo sé que es muy complicado y Vamos por a eso es lo explicar, primero que estamos pregunté. hablando con Cristian Borguelo, es experto en seguridad informática. O sea, ser experto en seguridad informática significa que él está contratado para hacer el bien. O sea, lo contratan Para dar seguridad. para dar seguridad. Voy a ir a buscar algo para... Perdón, ¿eh? ¿En serio? ¿Querés que vaya yo? Sí, no, voy. Ahí vengo. Espera, me voy a sentar. Después mostramos el video del partido de fútbol de ayer. No, tranquilo. Bueno, a ver, se acaba de descomponer Florencia porque estamos viendo con un demo que trajo. ¡Uy! Bueno, tranquilo, está. Bueno, ahí lo frené. En realidad, bueno, después el camarógrafo, para obviamente ganar más rating, va y la filma toda desmayada la actriz, porque obviamente lo más amarillista que se puede ser. Pero bueno, Cristian tiene de hecho una página que se llama Seguinfo, ahí tiene básicamente va subiendo, además todo relacionado a ciberseguridad, pero también los ataques más recientes, que no siempre son los más conocidos, y que va comentando acerca de empresas, de base de datos, de ransomware, de todo, es increíble, es muy apasionado también por lo que es la ciberseguridad. Este video justamente lo que muestra, ¿no? O sea, esta persona ya había sido hackeada, ya le habían sacado información, y en realidad ella se preocupa por todavía toda la información que tenía acceso un hacker, ¿no? O sea, vulneraron sus libertades, sus derechos y su privacidad terriblemente. Bueno, justamente acá vemos una de las consecuencias. Ya vamos cerrando, y acá, bueno, una de las cosas que también las quiero imitar es a WITS. WITS es Women in Data Science. Yo tuve la posibilidad de participar en lo que fue en el 2020. Está buenísimo, habla también de la ética, la seguridad de los datos. Hay muchos especialistas, es sumamente interesante. Y justamente lo que nos hace pensar justamente es la diferencia entre ser un mero usuario de una aplicación y otra cosa, entender la aplicación que usás, ¿no? Es muy importante entender que la aplicación que vos usás la hizo otra persona y que vos podés cambiarla y hacerla de manera diferente, ¿no? Tenemos que dejar de ser esos usuarios pasivos de la tecnología. Hay que lograr que justamente nos pongamos a ser más activos, nos pongamos de pie y podamos entender justamente que la podemos modificar, que le perdamos un poco de respeto a la tecnología. O sea, está bien, no todos en la sociedad somos tecnólogos, y sin duda, digamos, ¿no? O sea, no es el objetivo. Es buenísimo la diversidad y lo hace al mundo tan hermoso. Pero así como hoy aprender lengua, matemática e historia es importante, se deben saber un poco de programar o de robótica, ¿no? Porque así como matemática, lengua e historia la vas a usar en cualquier trabajo futuro, o quienes están hoy ya trabajando en su trabajo, también te vas a cruzar con la tecnología. Y si no sabemos cómo funciona, vamos a delegar todo en ella. Y eso no está bien. La sociedad tiene que tomar conciencia de qué significa la privacidad y del valor que tiene. Y debemos defenderla. Debemos defenderla a uñas y dientes. Porque cuanto más sabemos de tecnología, más comprendemos qué sucede, cómo remediarlo, y entendés la debilidad de una plataforma, los riesgos de poner tus datos, tus mensajes, tus fotos, tu dinero, tu actividad digital, porque vos lo estás depositando en manos de otras empresas. Entonces, ¿qué pasa? Vos te transformás en un usuario exigente, y eso hace que las empresas también aumenten sus estándares para poder estar a las exigencias de sus usuarios, ¿no? Poder responder como corresponde. La economía del conocimiento hoy es manejar datos.
Y de ahí surgen muchas conclusiones y acciones sobre los ciudadanos, como también vimos, y es necesario de que esto esté regulado. Es necesario también contar con un Estado que interceda, que regule y que exija medidas de seguridad y de protección de esos datos. Hay una frase que siempre digo en realidad, me inspiro también de Gerard Charter, que habla que ¿controlas la tecnología o ella te domina a vos? La tecnología hoy está en todos los lados de nuestras vidas, ya lo vimos, todos lados de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Seguramente cortamos esta llamada y usamos una aplicación para pedir comida para que te llegue, mandás un mensaje, transferís a alguien algo que le debes, llamás, ves algo en Netflix, ¿no? Y todo este cambio sucedió de manera rápida. Entonces somos normal que seamos un poco iletrados en este tema, ¿no? Seamos pocos. Pero es fundamental que las personas entiendan cómo funciona y que puedan dominarla. Si no pasa que la tecnología resulta idéntica a la magia. Y si hoy lo usamos para todo, ¿no? Es necesario tener ese ojo crítico. A mí cuando era chica, mis papás me decían, no aceptes caramelos de desconocidos. No aceptes nada que te dé alguien desconocido. Y yo creo que ese mismo consejo deberíamos aplicarlo en la parte digital, ¿no? La tecnología nos da superpoderes, pero nosotros debemos aspirar a poder controlar justamente qué es lo que está pasando, controlar nuestra información. Y no al revés. Acá les dejo, por último, si lo quieren probar, si su password y su mail están comprometidos, ponen su mail. Esta página les dirá si hasta comprometido. Nosotros generalmente al día de hoy, ¿a qué agarramos? Linkeamos nuestro perfil de Google a todo, ¿viste? ¿Querés acceder? Sí, con el Gmail, sí, pa. ¿Por qué? Porque en 2 segundos ya estamos ingresando a la plataforma, ¿no? Y lo ponemos en todos lados, así como arte, magia, ingresamos, divino, Google se encarga de todo. Bueno, muchas veces las plataformas a las cuales podemos haber dado nuestro perfil y acceso a nuestro Gmail pudieron haber sufrido algún tipo de ataque. Y justamente acá lo que busca mostrar es si en algunas plataformas donde ingresaste tu mail y tu password han sido comprometidas. Las dejo, veremos cómo les va, lo buscan así, la página se llama Hunting.net. Por último, les quiero decir que si bien es muchísima información la que hoy les compartí, les hablé de todo, desde la seguridad de los datos, que son los datos, acerca de casos reales, actuales, sobre ejemplos, les traté un poco de compartir de todo lo que es este mundo tan fascinante y apasionante como lo es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad la construimos y la seguridad como parte de la sociedad la construimos entre todos, ¿no? Es de a poco y es trabajo y obligación de todos. Y yo le pregunto a ustedes quieren hackear estos sistemas? ¿Quieren entender lo que pasa, ser esos usuarios exigentes o quieren ser dominados por la tecnología? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonella. Estuvo súper padre tu plática. Muchas gracias por compartir con nosotros. Démosle un aplauso a Antonella. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Yo creo, de hecho, ya tenemos una en el chat. Beatriz nos pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos para asegurar nuestra información y cómo podría iniciar su carrera en ciberseguridad? ¿Qué recursos en Internet confiables se pueden revisar? Bien, creo que es una pregunta con muchas preguntas. Vamos a ir, primera parte, creo que lo veo. ¿Cuál sería el primer paso para asegurar esa información? Primero, algo, aunque parezca tonto, multifactor. Todo, desde LinkedIn, desde Instagram, desde Twitter, todo. Segundo, claves, se recomienda no usar las mismas claves, contar con algún gestor de claves, sea LastPass, hasta escribirla en un papel y guardarla en una cajita es mucho más seguro, así se los digo. Pero tener algún gestor de clave también está bueno. También recomiendo que las claves sean fuertes, o sea, y no sean justamente
claves como que sean muy accesibles, ¿no? Por ejemplo, mi perro se llama Simón, que yo ponga Simón 1, 2, 3, 4, Simón te amo, Simón, no, ¿entendés? Entonces son frases o claves que de ingeniería social, que con ingeniería social pueden llegar a sacar o obtener o probar, ¿no? En varios intentos. De hecho, se practica mucho. Cuando hacen ingeniería social, primero se hace justamente toda una descripción de la persona, de todo, se prueba la fecha de cumpleaños. Lo que en general pone son fechas de cumpleaños, nombre de mascotas, seres queridos, meses en que cumplen, no sé, evitar eso, primero. Después, cómo iniciar mi carrera en la ciberseguridad. Bien, o sea, no, creo que si bien hay muchas páginas que ofrecen roadmap de cómo iniciar en el mundo de la ciberseguridad, yo considero que primero es informarse un poco de qué es lo que atañe la seguridad de la información, ¿no? El mundo de la ciberseguridad es enorme, hay muchos, o sea, uno por ahí se imagina de que es una persona con capucha detrás de una computadora a ir atacando sistemas, y no, no es solamente eso. Hay gente que defiende, hay gente que ataca, y esto se llama, a veces los encuentros, no sé si vieron en mi slide, los purple teaming, justamente, de hecho se contrata gente que defiende, que se llama los blue team, los red team, los que atacan, están los que hacen los sistemas más seguros, que son los DevSecOps, todo lo que es la parte de deployment de servicios, están los que aseguran infraestructura en el cloud, también tenés seguridad física, seguridad de accesos. Estaría bueno primero sumergirse un poco. Yo por ahí recomiendo el Hackerspace porque tenés muchas charlas iniciales, también en YouTube, o también hay mucha gente que mencioné, como Gerardo Richarte, Emiliano Pisitelli, mucha gente que pueden ir a ver también a tener referencia. Kevin Mitnick, también pueden leer los libros de él, de contar cómo inició y todo lo demás, que también sirve como inspiración y ver referencia qué es lo que, qué parte te interesa. Si vos ya estás trabajando en algo relacionado al mundo IT, capaz es ver cómo agregarle a esa parte que vos estás trabajando seguridad. Igual seguridad tendría que ser transversal a todos, ¿no? Pero si te querés dedicar específicamente a eso, se puede ver. Por ejemplo, la parte de desarrollo, la parte de infraestructura, la parte cloud, deployments, todo lo demás. Y después, recursos confiables, esa parte no estaría entendiendo, pero tenés un montón de plataformas para estudiar. Tenés FreeCodeCamp, está OneSix, creo que se llama, que también da becas para, por ejemplo, estudiar. Hay muchos cursos de pentesting, que eso es mucho red team, mucho ataque, digamos. También se hace pruebas sobre las plataformas, también tenés Udemy, bueno, un montón de plataformas que son totalmente seguras y que podés iniciar haciendo cursos, ¿no? Lo clave que sí creo es que tenés que saber un poco de Linux, sí o sí, y un poco de algún lenguaje de programación, alguno, digamos, tener un poco la lógica de eso. ¿Qué más? No tengo un capítulo favorito de Los Simpsons, me gusta todo. Yo soy de los 90, así que tipo mi primo me ponía Los Simpsons, no me quería cuidar, así que me dejó con Los Simpsons viendo, así que no. Me dejaron ahí. Sí. Sí, Alexia tiene dos preguntas. Nos pregunta, dice, siendo este tema algo reciente y ya habiendo compartido información sensible por diferentes plataformas o métodos, porque, o sea, realmente ya todo lo hicimos, ¿no? O sea, ya no hay forma de deshacer eso. Nos pregunta si hay manera de borrar o minimizar nuestra huella digital. Bien. Con respecto a esto, es justamente lo que hablaba de los caramelos, ¿no? O sea, ser cauteloso en cómo brindamos nuestros datos. Eso de asociar inmediatamente nuestro Gmail para poder acceder, no, generar un usuario y una password es mucho más tedioso, pero es muchísimo más seguro. Tener claves distintas, poder gestionarlas, asegurarnos que los sitios tengan HTTPS, tengan certificados, sean dominios reales, fijarse los nombres de los dominios también, por ahí le cambian una letra o algo y los redireccionan para justamente hacer phishing, fijarse los mails, no abrir todos los mails, o sea, por ahí publicidades, links raros, los sitios que tengan muchas publicidades también tener mucho cuidado.
con respecto a los datos, creo que al día de hoy todos hemos brindado datos, ¿no? O sea, es imposible, como bien acá lo dijo Diana, es imposible decir, bueno, lo que sí es importante ver qué es lo que compartimos y qué no. Por ahí muchas veces en las empresas mismas, como les decía, están los Red Team y hacen lo que es ingeniería social o SINT e investigan los perfiles. Perfil de LinkedIn, perfil de Instagram, perfil de Twitter o lo que sea. Y es impresionante ver la cantidad de información que la gente pone. Pone una foto, por ejemplo, acá en una reunión en Zoom, y con todo el escritorio se comparte todo, todas las aplicaciones que utilizan, todo, el nombre de los usuarios que están en la reunión, que son claves. Después, por ejemplo, veía hace poco un video de una chica en Instagram haciendo un video con una tarjeta que se compraba ropa, se veían los números de la tarjeta. O sea, hay que tener cierto cuidado de cómo lo que nosotros mostramos tiene un alcance y que puede caer justamente en manos de actores maliciosos. Creo que esa es la parte de cuidar la huella digital, ¿no? Saber qué datos estamos compartiendo y que estos datos pueden ser en nuestro futuro, nuestros antecedentes. Es más, hay una charla también de Gerard Ricarter, como era, soy fan, en la cual él muestra qué aplicaciones usa y qué no. Por cuestión de política de privacidad de datos. Yo pregunto, ¿alguna vez leyó las políticas de privacidad, los ítems de privacidad? Yo creo que todos podemos aceptar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Vendió su alma al diablo? Sí. ¿Entendieron? O sea, nadie se puso a leer, y esa parte es clave, ¿no? Y esta persona se puso a leer, y es como que tiene determinadas aplicaciones en su celular y otras no. Entonces, también es un poco de jugar en esto, ¿no? También es qué es lo que das y qué recibís, ¿no? O sea, es imposible abstraernos al mundo en el que vivimos, pero sí es importante ser consciente de qué compartimos. No sé si te respondí, cualquier cosa me lo escribís por chat. Yo utilicé y supe que fueron víctimas de un ataque, sí. Sí, nos pregunta sobre el incidente de Las Paz, que sonó muchísimo hace unas semanas, ¿no? Y además, o sea, parecía que primero había sido pequeño y ya después fue saliendo más información de que era más y más grave. Sí, especialmente porque un gestor y encima de muchas compañías. Bien, mira, para mí no hay ninguna plataforma 100% segura, ¿no? Eso, por más de que me prometan cielo y tierra, para mí no hay plataforma 100% segura. Y bueno, ese es el desafío, ¿no? De lo que estamos trabajando día a día, especialmente los que estamos en el mundo del IT, de poder llevarlo a lo mejor que podamos para justamente generar esa seguridad. Yo creo que también hay algo, y acá me hace acordar mucho a AWS, que es, una cosa es la plataforma y otra cosa es también cómo nosotros usamos la plataforma, ¿no? Por ejemplo, cuando una plataforma recibe un tipo de hackeo, obviamente esto hace de que los usuarios disminuyan respecto a la plataforma. Bueno, vas a confiar tus datos y menos tus claves a una plataforma que fue hackeada, pero también es muy importante ver las políticas que vos implementaste, sea two-factor, sea verificación, sea si los códigos están cifrados o no. Es importante aprender a cifrar, aprender un poco de criptografía, o sea, tus datos, sean en LastPass o en otro lado, pueden estar vulnerables a ser víctimas de un ataque, pero también es necesario aprender un poquito más para que eso no sea tan sencillo, para que nuestros datos no estén tan en bandeja, digamos, ¿no? Hay otro generador de claves que no es LastPass, que, bueno, tenés el de Google, tenés Google Authenticator, que también tiene para generar autenticaciones, tenés el de Microsoft, tenés varios. Hay otro generador de claves que es primo de LastPass, pero no es LastPass, que no me viene ahora a la mente, pero también lo puedes usar, digamos. Tendrías que buscar si no te genera confianza, lo cual está perfecto, creo que esto le pasa a todos los usuarios, ¿no? Puedes usar otra cosa. Pero como digo, aprender un poco de criptografía y encriptar un poquito nuestros datos también ayuda. ¿Es más tedioso? Sí, es tedioso. Pero por lo menos las cuentas claves, sea nuestro home banking, algo relacionado con nuestras, no sé, ciudadanos digitales o lo que fuese, donde tengamos una huella digital, sobre todo en administración pública, en plataformas, en wallets, sobre todo donde hay muchos datos sensibles,
sabemos que el perjuicio es muy grande, sobre todo si se ataca. Aprender un poquito también a hacer passwords más seguras, a cifrarlas, es mi recomendación. One Password, ese era. No me salía. Sí, One Password. Esa es otra. Muy parecida a LastPass también. Muchas gracias, Antonella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte qué opinas sobre, o sea, que ahora los dispositivos de las casas todos son inteligentes y conectados a Internet. Y eso, pues creo que también había habido como un hackeo de los mapas que hacen las estas que sirven para, para barrer, los robotcitos, que porque van mapeando como, van creando como un mapa de las casas y así, entonces que eso también lo habían hackeado. O sea, ¿cómo se ve el panorama para el futuro? Y también con lo de los coches, ajá, sí. Mira, yo creo que tenemos mucho trabajo. Esa es la realidad. Como bien en una parte de la charla decía, la velocidad en la cual adquirimos toda esta celeridad de tecnología, cada vez tenemos más tecnología. De hecho, hoy salió GPT-4, el GPT-4. Imagínense, ya tenemos una inteligencia artificial que está navegando, que está dando datos. Yo imagino los datos que darán las personas que retroalimentan esa inteligencia. Es muy importante también tener en cuenta. Es muy necesario ver que la protección de los datos sigue trabajando. O sea, de hecho, las leyes, no hay como una unificación como tal, si bien hay normativas de cada país y de cada estado de cómo maneja los datos. Creo que eso es muy necesario conocerlos, tanto a nivel personal, para proteger tus propios datos, para exigir que se cumpla eso, y sobre todo a las compañías, ¿no? Es importante ponerse a leer. Justamente por ahí, otra parte que menciona en charla es que parece magia, ¿no? O sea, uno dice, wow, la maquinita hace esto. Está bueno ponerse a leer un poco qué hace, cómo funciona, ponerse, como diríamos nosotros, ensuciarse las manos, digamos, ver un poco más, eso también ayuda. Pero con respecto a los que trabajan en ciberseguridad, a lo que viene todo con el tema de la inteligencia artificial, es muchísimo trabajo. O sea, no van a... Ataques hay todo el tiempo, segundo a segundo, minuto a minuto, todo el tiempo, como vieron en ese mapa, y hay muchos mapas de antivirus y pueden entrar y ver los mapas de ataques todo el tiempo. Y hay gente que la movilización de por qué atacan es muy distinta. Puede ser por dinero o porque pueden, digamos, ¿no? O sea, hay mucha diversidad. Y creo que en este sentido está bueno justamente que también se sube más gente a la ciberseguridad, porque el nicho está creciendo, digamos, ¿no? Está empezando a crecer y cada vez se escucha más. Antes los ciberdelincuentes era algo lejano que sucedía en Estados Unidos, a la gente de acá, y hoy en día tenés, o sea, a doña Marta que la llaman, le hacen una ciberestafa y le hacen entrar un link, le hacen phishing, le sacan todo lo de la cuenta. Entonces es importante ver que también gestionar, creo que de nuestro lado es gestionar personas que se sumen a este mundo, gestionar una cultura de la ciberseguridad y entender que el trabajo es arduo, digamos, que como está toda la gente que defiende, que son todos los hackers que defienden y generan protecciones, hay gente atacando todo el tiempo, y ser conscientes de eso también. O sea, no... sea robótica, sea el cloud, sea la parte de domótica, sea lo que sea, hay gente todo el tiempo actuando, ¿no? Y creo que es parte de esto, ¿no? De este mundo. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu respuesta. Nos preguntan también si es verdad que los módems pueden generar imágenes infrarrojas. Mira, la verdad, mira, no me lo he preguntado como tal. Sí, lo que hago es asegurar el módem, sí, siempre usar una VPN, siempre usar algo seguro, asegurar el módem, eso ni hablar. Además, si entras a un módem que está, como Dios lo trajo al mundo, así, está sufriendo ataques impresionantemente. No he averiguado sobre esos temas particularmente. Si querés,
me puede seguir por LinkedIn y lo podemos seguir y lo vemos, no hay ningún problema. Pero la verdad no tendría suficiente información como para responderte, digamos, en este momento. Muchas gracias, Antonella. Parece que ya no hay más preguntas en el chat. ¿Nos quieres dejar tu Twitter o alguna forma de ponerse de que se pongan en contacto contigo si alguien tiene alguna pregunta extra? Ahí lo puse, ese es mi LinkedIn, creo que es así, Ok. Antonella. Es por ahí cualquier duda, consulta, no hay ningún problema. De hecho, te puedes comunicar y reviso más información para darte información certera, porque para hablar cualquier cosa no. Prefiero tener información concreta. Súper, pues muchísimas gracias, de verdad disfrutamos mucho tu plática, estuvo súper interesante, creo que todos aprendimos mucho y vamos a tomarnos este tema bastante más en serio. Muchas gracias por el espacio, la verdad se los agradezco un montón, digamos, el estar acá, el estar a estas horas, así que nada, los agradezco un montón también para ayudarme o dejarme compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado, lo hice con mucho amor a la charla. Nada, cualquier feedback también es súper bienvenido, pueden mandarme a mi LinkedIn, sea para mejoras o lo que fuese, totalmente bienvenido. La charla es para la comunidad y por la comunidad, así que un gusto. Muchas gracias, ojalá te tengamos también en otra plática en el futuro, Antonella, muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Estén pendientes a nuestras redes sociales, por favor, para nuestro siguiente meetup. Y también les vamos a compartir cuando tengamos la plática de Antonella ya en YouTube. Justamente voy a parar la grabación y en cuanto tengamos el link,